A todos mis compañeros en cabina, al pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana, de las redes sociales y de la televisión, el gobierno de la mañana. Señores, quiero hablar de un tema que no es nuevo, es el tema del nepotismo, que ha sido asumido de manera bastante inteligente e interesante por un medio de comunicación que ha salido a la luz con bastante impulso, con un cuerpo importante de periodistas haciendo un gran trabajo. Hace un ejercicio interesante, criticando a varias figuras de la política actual respecto a lo que llaman nepotismo o nepotismo cruzado. En el pasado tenemos referencias de situaciones bastante engorrosas durante el tiempo de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, también en los tiempos del gobierno del Partido Reformista. Había grandes críticas respecto al abuso de los recursos del Estado, del poder, de los resortes que da el poder para colocar a adeptos cercanos y sobre todo para privilegiar a familiares. Bueno, pues este periódico nuevo hace un ejercicio, vamos a decir, extensivo del concepto y coloca una serie de personas que gravitan en la vida nacional indicando que están de alguna forma afectados o incurriendo en esta práctica de nepotismo. Yo siempre he sido de los críticos de estas prácticas porque al fin de cuentas, sobre todo lo lesivo y dañino de este fenómeno es que desplaza a personas con talento, con capacidad de las funciones que esos otros que por relaciones familiares ocupan. Sin embargo, a pesar de que valoro estos esfuerzos que hacen los medios de comunicación por tratar de atacar cualquier tipo de tergiversación en el uso del poder de los recursos públicos, no menos cierto es que hay a veces que reconducir y hacer aclaraciones respecto a estas discusiones que se plantean, porque muchas veces a los que se señalan no siempre se señalan de forma correcta o se utiliza un señalamiento tal vez desde el punto de vista técnico no del todo correcto porque hay otros intereses que se pretenden afectar. Con relación a ese ejercicio de este periodístico, sé que es un ejercicio que lo hacen con legitimidad, con seriedad, con honestidad, como una buena parte de los medios de comunicación dominicanos, que hacen un gran esfuerzo de crítica a la política, con el ánimo de aportar. Quisiera de mi parte hacer tal vez una réplica, una contrarréplica, y digo aquí, no soy imparcial, para luego que no me critiquen, no soy imparcial, porque soy tal vez afectado o tangencialmente afectado por algunos de los que allí están siendo señalados. Por tanto, mi comentario tampoco, como no lo fuese medio 100% tal vez imparcial, aunque sé que hace ese gran intento, yo tampoco lo voy a hacer en este esfuerzo de comunicación que estoy haciendo en el día de hoy. Lo primero es que en muchos de los casos que señala, incurre un exceso al llamarle nepotismo. El nepotismo se deriva de una palabra latina que es el nepo, que es la relación de sobrino o de familiaridad. Y fue el nepotismo una distorsión que se producía sobre todo en la Iglesia Católica, cuando los papas y cardenales beneficiaban a sus sobrinos o allegados en el marco de la Iglesia para ascenderlos, designarlos en posiciones por encima y a pesar de que no tuvieran ningún tipo de mérito. En términos técnicos, cuando se ha construido la figura del nepotismo en los países que tienen legislaciones, incluyendo el nuestro, que tiene legislaciones que definen el nepotismo y que lo prohíben, esencialmente convergen tres elementos esenciales. Lo primero es la relación de parentesco. La segunda es la falta de mérito, que esto es sumamente importante, y la influencia o poder, sobre todo el poder directo de designación que tenga ese familiar de influencia frente a esa otra persona. Es decir, que cuando hablamos en términos estrictos de nepotismo, tenemos que tienen que confluir estos elementos esenciales. La relación de parentesco, que en muchos de los casos se señala así, es cierta, pero la falta de mérito y el uso de la influencia o poder para llevar a esa persona que está vinculada o relacionada a esa posición de poder. La crítica que hago, no en todos los casos, hay casos en los que ese medio tiene razón y entiendo también que se queda corto y que la exploración debió ser más profunda. Hay muchos más casos que son criticados y que es sabido por todos, pero tal vez esos pagan mejor prensa o tienen mejores relaciones públicas con los medios de comunicación y esas personas no se les señalan. Pero sí aspiro a que este medio siga y otros más, y nosotros mismos hacer ese ejercicio desde aquí. Sí existe en el Estado dominicano nepotismo, pero no necesariamente en los casos señalados. Y voy a referirme a algunos de los casos que señala ese periódico que entiendo incurre en una grave y diría yo hasta abusivo señalamiento de nepotismo cuando no reúne
una de las condiciones ni que manda la ley ni que las definiciones dan de nepotismo. Por ejemplo, llamar nepotismo a que se designe a nuestra querida Farideh Raful y a Tony Raful en posiciones en el Estado es un abuso. Eso no se puede llamar en ningún plano nepotismo. Eso es una familia que históricamente ha incursionado en la política y cada uno de los que está ahí pesa por su talento, por su capacidad y lo que aporta al Estado. Pesan en oro lo que aportan al Estado en cada una de las posiciones que ha ocupado. ¿Quién puede cuestionar la historia y los aportes que ha hecho la República Dominicana don Tony Raful, el poeta, por Dios? ¿Quién puede cuestionar el mérito propio que se ganó y se ha ganado la sociedad dominicana, Farideh Raful? ¿O no nos recordamos cuando desde la palestra del Estado, cuando todos estaban de alguna manera acongojados, arrinconados, amedrentados por un gobierno que acumuló tanto poder como los gobiernos del PLD, esa voz que se levantaba ahí en el Congreso Nacional atacando todos los desaciertos de esos gobiernos del PLD, señalando los aspectos corruptos de ese gobierno? Entonces ahí sí era buena Farideh Raful, pero hoy tenemos que criticarla y señalar que se está haciendo una práctica de nepotismo. ¿De dónde a cuándo un ministro lo designa un embajador? Al ministro de Interior y Policía es el presidente de la República que tiene que designarlo. Por tanto, no hay una influencia ni una decisión de parte de su familiar directo, que es Tony Raful, para su designación. Pero por igual, a Miguel Peña Vázquez, por Dios, un joven que nos conocimos en las lides políticas, aspirando ambos a una diputación hace más de 10 años. Por Dios, un joven talentoso, que ha aportado de su tiempo, de sus recursos, de su tiempo en el sector privado, porque es un emprendedor, para dedicarle a la política y no a la inversa. Porque hoy ocupa una posición y un tío y una tía también coincidan que ocupan posiciones. Señores, José Francisco Peña Gómez, pues que hay que decirlo, que merecidamente parte de los padres de la democracia dominicana. Lógico está que él y toda su familia se involucró de alguna forma en la actividad política. ¿Cuántos apellidos Peña no están en la política dominicana? Y porque uno se dedique a la política y ocupe posiciones de interés, hay que marginar al resto. O no tienen talento, no tienen capacidad, que es lo cuestionable de este tipo de situaciones. Y como estos casos en los que se publicaron, hay decenas de casos que entiendo este ejercicio interesante de periodismo que hizo este medio de comunicación, que respeto bastante, creo que incurre en un exceso, en un abuso. Por igual, en el caso de Robertico Salcedo, que no sé qué es lo que ha hecho, que tiene tan mala prensa. ¿Quién puede cuestionar el talento y la capacidad de Robertico Salcedo? Que muchos critican que no tiene el tiempo, que no tiene el averaje, que no tiene no está curtido en las lides del Partido Revolucionario Moderno y que llegó. Señores, qué bueno que llegó a este partido y qué bueno que se integró a este partido, porque es un joven talentoso. Desde niño me he sentido orgulloso de él, que he disfrutado sus comedias en la televisión, que a pesar de estar en el privilegio de la fama de su padre, no se torció y que hoy en día es un empresario próspero. Y también ha decidido saltar del sector privado, donde le iba muy bien, donde estaba muy cómodo, para venir al gobierno a aportar. Porque le apuesto a ustedes, aunque sacan unos números de que esos funcionarios supuestamente se benefician con tantos billones que afectan al Estado, le apuesto que Robertico Salcedo, en su negocio privado, gana cientos de veces lo que gana en esta posición en el Estado. Yo estoy entre los que me sentí un poco ahí cuando designaron a Robertico Salcedo, dudoso de que pudiera hacer una gran labor por su falta de experiencia política, pero hoy tengo que decir que me equivoqué. Yo creo que es un joven que ha demostrado talento y en las posiciones que ha desempeñado lo ha hecho bastante bien. Y por igual aquí puedo señalar decenas de casos, y me incluyo yo dentro de esos señalamientos. Actualmente no ocupo ninguna posición en el Estado. Tengo casi 30 años en el ejercicio político. Fui fundador del PRM, que cumple 10 años. Desde el día 1 estuve ahí. He tenido responsabilidades en San Cristóbal, en mi natal provincia, María Trinidad Sánchez. Fui candidato, tuve responsabilidades en Santiago. He tenido varias responsabilidades electorales de gran peso. Soy el director de la Escuela Política y de Gestión Pública, pero tengo un pecado de origen. Mi suegro, que tengo que decirlo, fue ministro de Interior y es actualmente cónsul de Nueva York. Y mi esposa es directora de una comisión que por demás es una comisión técnica. Yo soy, en caso que el presidente de la República en algún momento me pueda considerar para alguna posición, yo estaría en una lista como esa
como parte del ejercicio del nepotismo en la República Dominicana. Y como yo, muchos que están en la fila esperando algún tipo de designación. Entonces yo tengo que aparcar mi vida política, mi ejercicio político, mis aspiraciones personales, porque otros también han tenido virtudes, condiciones personales, trayectoria política, para que un presidente de la República lo tome en cuenta. Entonces, simple y sencillamente tengo que dejar mi proyecto de vida por eso. Creo que estamos entrando en un ejercicio tal vez excesivo en lo que se refiere a los señalamientos de lo que se entiende o corrupción, nepotismo o actos que riñen con la moral o que riñen con la ética. Yo invito a una reflexión, porque muchos de estos comentarios, estas críticas, no necesariamente están siendo promovidos por la oposición, están siendo promovidos desde el mismo interior, de las mismas entrañas del poder. Pero mírense el ombligo, aquellos que sabemos están promoviendo este tipo de críticas, porque saben que viene una revolución en los próximos días que va a remenear la mata con nuevas designaciones. Entonces ven en esos que tienen talento, que tienen mérito, que es lo que hay que ver. Hay que ver en el nepotismo primero, si la persona designada tiene o no tiene el mérito, si tiene un buen currículo, si en la posición que le han designado ha tenido un buen desempeño. Eso hay que mirarlo. Y si hay una incidencia directa de aquel... Pues señores, han criticado hasta posiciones a las que se llega por elección popular. Es como decir que Omar Fernández se ha beneficiado o que se ha ejercido el nepotismo porque su papá fue presidente de la República. Pero por Dios, ha ganado elecciones. Y por el mismo caso a Margarita, que la critican, es como decir que Margarita también es el fruto del nepotismo cuando fue vicepresidenta de la República. Por Dios. Y podemos hacer el mismo caso de Orlando Jorge Villegas, que muchos lo critican también, y que quieren que su mamá es embajadora y que su papá fue ministro, también quieren anularlo y decir que su ejercicio pudiera ser un ejercicio de nepotismo si alcanza alguna posición. Pero por Dios, es un problema que se le señala siempre histórico al ADN de esta organización política, que se matan unos entre otros. Y hay muchas fuentes que dicen que esto viene incluso de las entrañas de Palacio. Por Dios, se está haciendo un buen gobierno, un gobierno pulcro. Y esta crítica señala al presidente de la República, porque es él, al fin de cuentas, quien designa esas posiciones. Se le está diciendo entonces al presidente de la República corrupto, porque el presidente de la República es el que tiene la responsabilidad de designar a sus funcionarios. La mayor parte de esos funcionarios que salen en ese reporte son designados por decreto, y ellos no son culpables de que el presidente lo tome en consideración. Entonces el presidente es el que está haciendo un ejercicio de nepotismo. El presidente de la República es el corrupto. Señores, tenemos que pensar bien antes de articular estas estrategias, porque también detrás de esto hay muchos grupos que están compitiendo por la presidencia de la República y que les interesa esas posiciones. Y en esas posiciones colocar a su gente para impulsar sus proyectos políticos. Es legítimo. Lo que no es legítimo es demeritar, es atacar, es dañar la imagen de personas que han dejado su ejercicio privado, que tienen formación académica y que están aportando al Estado y que han hecho carrera política, aunque concurran y formen parte de una misma familia. Y no solamente ocurre en la República Dominicana. La familia Clinton, la familia Bush en Estados Unidos, la familia Kennedy, son familias, unas de tantas familias en otros países, en otras latitudes, que están llenas de políticos y que han ocupado al mismo tiempo posiciones de importancia. Lo negativo es que se designe a alguien sin méritos, sin condiciones, y que desempeñen mal su función, que no es el caso. Invitamos en este sentido, señores, a hacer una reflexión seria, porque si llamamos nepotismo a lo que se le está llamando nepotismo, el periodista que tiene a un hijo designado en el gobierno y que se le vincula porque es un periodista de eminencia, eso es nepotismo. Entonces también a los jueces que tienen a un secretario, a un auxiliar en un tribunal que no tiene nada que ver con su tribunal, eso también es nepotismo. Cuando un juez logra colocar o su hijo se coloca por su mérito propio en una oficina prestigiosa, eso es nepotismo. O cuando los empresarios quieren que sus hijos tengan una carrera en la administración pública y ellos por su mérito propio concurren a la posición por la influencia que tiene el padre, por la carrera que tiene el padre, la influencia que tiene el padre, la carrera de su hijo también debe señalarse como que eso es nepotismo. Señores, vamos a tener cuidado cómo utilizamos los términos y cómo señalamos a las personas y cómo se agravia. Vamos a espantar a las personas talentosas, vamos a alejar a las personas talentosas del ejercicio político por estas críticas a veces desalmadas, a veces fuera de los criterios legales apropiados y de las definiciones, extendiendo términos a un alcance que no tienen. Invito, ya para cerrar mi comentario, a hacer una reflexión respecto a estas críticas que se están esgrimiendo y a profundizarlas, porque no quiere decir que no exista nepotismo en este gobierno.
Lo único que yo sí digo es que no aparecen en esa lista que se está publicando. Lo que pasa es que muchas de esas instituciones en las que sí se ejerce el nepotismo y donde sí hay nepotismo, tal vez pagan mejor prensa. Y al presidente de la República que sí, que investigue, que busque, y en cualquier espacio en el que efectivamente sí se determine que hay nepotismo, que no son estos casos que se están señalando actualmente en la prensa, pues ejerza su poder y elimine a todo aquel que ejerza de alguna forma el nepotismo en la República Dominicana.